Juana de Arco, la doncella de Orleans para los franceses o la ramera de Armagnac para los ingleses, ha sido uno de los personajes más mitificados de la historia de Francia y puede que del mundo. Siendo casi una niña, consiguió dar la vuelta a un conflicto que venía durando décadas, pero a costa de prolongarlo durante 22 años más. Esta es su historia. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Juana nació hacia 1412 en la villa de Domremy, al noroeste de Francia, en el seno de una familia de granjeros. En todo documento que firmó, por mano de otros, pues ella era analfabeta, siempre lo hizo con el nombre de Jeanne. El sobrenombre de Arco no corresponde a ningún lugar, sino que especula con que pudiera hacer referencia a su padre, que al parecer se llamaba Jacques d'Arc, o algo parecido. Las disputas por el trono francés habían dado lugar a una larga serie de conflictos de casi un siglo con los reyes ingleses, conflictos estos agrupados más adelante bajo el nombre de Guerra de los 100 años. Los franceses, sin embargo, también tenían hondas disensiones en su seno, con las disputas entre los condes de Armagnac y los duques de Borgoña. Después de la famosa victoria inglesa en Azincourt en 1415, el caos en Francia se agudizó. Borgoñones y Armagnacs asesinaron mutuamente a sus respectivos líderes, el conde Bernardo de Armagnac, condestable de Francia, y el duque Juan de Borgoña, llamado Juan sin Miedo. El nuevo duque de Borgoña, Felipe, hijo de Juan, culpó al delfín de Francia, el futuro rey Carlos VII, de la muerte de su padre, y firmó una alianza con los ingleses. La monarquía francesa era un ejemplo extremo de disgregación entre casas feudales. Las grandes casas poseían más tierras y hombres de armas que el propio rey. Felipe de Borgoña no se veía a sí mismo como un traidor. Había hecho al delfín su enemigo, y aliarse con los ingleses era el paso lógico. Para acabar de complicar las cosas, se firmó el Tratado de Troyes en 1420, mediante el cual el rey Enrique V de Inglaterra, vencedor en Azincourt, contraía matrimonio con Catalina, una de las hijas del rey Carlos VI de Francia, en aquellos momentos incapacitado desde hacía años por su demencia. Ello convertía al rey inglés en heredero de facto al trono francés y desheredaba al delfín Carlos, sobre el cual pesaban sospechas de ser hijo ilegítimo, fruto de una infidelidad de la reina Isabel con el duque de Orleans. Felipe de Borgoña apoyó con entusiasmo este acuerdo, y el resto de las casas no pusieron mucha oposición, pues lo cierto era que, de llevarse a cabo, pondría fin a la guerra. Pero solo 2 años después el rey inglés murió, dejando a un bebé como heredero. Su hermano, Juan de Lancaster, duque de Bedford, asumió la regencia y reforzó la presión para mantener las pretensiones inglesas sobre Francia, pero el delfín volvió a reclamar su derecho al trono. Sin embargo, la posición de los leales al delfín era desesperada. Solo conservaban una ciudad importante, Orleans, que soportaba un duro asedio inglés. Si Orleans caía, la invasión del resto de Francia sería imparable. El duque Felipe apoyaba de manera más o menos tácita a los ingleses, sin atacar directamente al delfín, pero causando algún estrago aquí y allá. Así estaban las cosas cuando Juana entró en escena. Ella contaba que en torno a sus 13 años
empezó a tener visiones del arcángel San Miguel, entre otros, que le exhortaban a marcharse de su casa para ir en auxilio del delfín Carlos. Pero no sería hasta 3 años después que pidió a un pariente que le llevara a la guarnición leal al delfín más cercana. Resultó ser la de Baqueler, en la región de Lorena, a cuyo comandante, Robert de Baudincourt, pidió una escolta armada que le condujera a la corte del delfín, en el castillo de Chinon. Baudincourt primero se rió de ella, pero ante la insistencia de Juana y el consejo de los caballeros Jean de Metz y Bertrand de Poligny, finalmente accedió a llevarla a Chinon. Impacta la rapidez con la que Juana ascendió hasta la primera fila. Causó una honda impresión en el delfín Carlos y en su corte. Juana tendría unos 17 años, el delfín 26, pero mientras este era un hombre enfermizo y débil de carácter, Juana irradiaba autoridad y determinación. Vestía como un joven soldado, siendo casi una niña, y afirmando que estaba respaldada por el mismísimo San Miguel para echar a los ingleses de Francia. Pero conviene destacar que solo la completa desesperación del delfín y sus leales les persuadió de jugar la última carta, de convertir el conflicto con los ingleses en una guerra santa. El delfín ordenó que una comisión de teólogos investigara el historial de Juana para descartar cualquier mancha presuntamente herética o demoníaca. Si quería usar a Juana como arma propagandística para levantar la moral de su maltrecho ejército, precisaba que su piedad cristiana estuviese fuera de dudas. El dictamen de la comisión fue favorable, reforzado por la comprobación de que era en efecto virgen. El mito de Juana la doncella empezaba a cabalgar. Fue enviada a Orleans revestida con una brillante armadura, en una columna de refuerzos y suministros. El cerco sobre la ciudad no era completo, y Juana pudo entrar en la misma en abril de 1429 y ser presentada a Juan de Dunois, hermano bastardo del duque de Orleans, prisionero de Inglaterra desde Agincourt. Aunque de entrada Dunois no le permitió a Juana entrar en los consejos de guerra, teniéndola meramente por figura decorativa, ello pronto cambió a raíz de la inmensa fama que ganó casi de repente entre la desesperada población de Orleans. Esta fama pasó casi al mismo tiempo al ejército. Pocas semanas después de su llegada, la presencia de Juana dio la vuelta al asalto a un puesto avanzado inglés, que estuvo a punto de fracasar. Enardecía a los hombres de un modo nunca visto y les llevó a atacar posiciones inglesas con tanta furia que el cerco sobre Orleans fue levantado el 8 de mayo. Ella siempre estaba en lo más reñido del combate, e incluso se llevó un flechazo entre el cuello y el hombro. Para los leales al delfín, el rápido final del cerco de Orleans era prueba suficiente de la santidad de Juana. Por el contrario, los ingleses empezaron a propagar la afirmación de que Juana estaba poseída por el diablo. A partir de entonces, Juana insistió en que era imprescindible tomar Reims, ciudad cuyo arzobispado tenía el privilegio de consagrar a los reyes de Francia. El delfín apoyó esta idea para poder ser coronado cuanto antes como rey. La persecución de este objetivo obligó a una sangrienta campaña en el Valle del Loira, culminando en la batalla de Patay, el 18 de junio, donde las fuerzas inglesas fueron masacradas. Algunos líderes armagnacs propusieron atacar Normandía, aprovechando que los ingleses estaban en retirada, pero Juana insistió en avanzar hacia Reims y el delfín le hizo caso. Tras un mes de marcha y luchas con algunos focos de oposición, las fuerzas del delfín entraban en Reims el 16 de julio y era coronado al día siguiente como Carlos VII. Hecho esto, el duque Juan d'Alençon, uno de los más fervientes partidarios de Juana, apoyó a esta y su intención de marchar sobre París. Sin embargo, el nuevo rey se dejó engañar por el duque de Borgoña, que le prometió negociar una rendición sin lucha de París, pero solo fue un ardid para dar tiempo a los ingleses de preparar la defensa. El asalto a París fue un fracaso, del cual se culpó de manera tácita al duque de Alençon y se le obligó a permanecer lejos de Juana, pues el rey no veía con buenos ojos la sintonía existente entre ambos. A partir de entonces, Alençon luchó contra los ingleses cerca de sus propios dominios.
Durante varios meses más, Juana estuvo implicada en otras acciones de guerra, hasta que fue capturada por los borgoñones en mayo de 1430, al norte de Compiègne. Poco después fue entregada a los ingleses en enero de 1431, y estos la llevaron a juicio en Rouen. Los juicios inquisitoriales en la Europa medieval estaban regidos por estrictos códigos que se incumplieron en el caso de Juana. Los cargos por herejía no le fueron leídos hasta después de iniciado el proceso. No contó con un asesor legal y de hecho no existían evidencias que sostuvieran el caso. Todos los miembros del tribunal estaban a sueldo de los ingleses y los escrúpulos que alguno pudiera tener fueron acallados mediante amenazas. Ha quedado demostrado que el proceso contra Juana de Arco no fue sino una farsa cuyo objetivo era eliminar a un personaje peligroso para la presencia inglesa en suelo francés, así como desacreditar a cuantos le habían apoyado, incluido el mismísimo rey de Francia. Hubo 3 intentos de rescate por parte del bando Armagnac, los 3 en vano. Durante el juicio y hasta el mismo momento de la muerte, Juana se mantuvo serena, a pesar de los malos tratos recibidos en prisión y la atroz injusticia que se estaba llevando a cabo contra ella. Fue quemada en la hoguera en el mercado viejo de Rouen el 30 de mayo de 1431 y sus cenizas fueron arrojadas al río Sena para que nadie pudiera recoger reliquias. La guerra duraría otros 22 años y los ingleses no volvieron a tomar la iniciativa hasta ser totalmente derrotados en la batalla de Castillón, tras la cual solo mantuvieron la plaza de Calais. Carlos VII ordenó la apertura de un proceso judicial para rehabilitar la figura de Juana, pero hubo que esperar 4 siglos, durante los cuales Juana de Arco, la doncella de Orleans, se consolidó como símbolo nacional francés para que fuera llevada a los altares en 1920. Dependiendo de si creemos en el fenómeno de las apariciones de ángeles y santos o no, podemos considerar a Juana de Arco una santa o una persona afectada por un trastorno psicótico. Tanto si creemos en uno como en lo otro, es innegable que fue una persona con valor, templanza, fortaleza e inteligencia fuera de lo común. Lideró a los hombres en el campo de batalla y les dio inspiración cuando lo veían todo en contra. Dejó atónitos con su sagacidad a aquellos que la acusaban, evitando sus trampas teológicas. Pocas personas han sido artífices de semejantes hazañas, y todo ello antes de cumplir los 20 años. Pero es también cierto que su intervención prolongó el conflicto durante 22 años. Y sería interesante saber si al campesino francés medio le importaba gran cosa que su amo fuera borgoñón, armagnac o inglés. Una espada es una espada y cuando te quita la vida, importa muy poco quién la empuña. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También si quieres puedes ser uno de mis mecenas en Patreon, te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.